Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Oh, un corazón. Bendecido día, el Señor sea con todos ustedes. Hoy nuevamente nos encontramos aquí. Quiero saludarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, ya que como lo he dicho antes, el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así es de que hoy quiero transmitirles a ustedes la paz del Señor Jesucristo que reina en sus corazones. Ha sido una semana hermosa, gozándonos en el Señor Jesucristo, viendo maravillas que Dios hace, cómo Dios obra en los corazones. Es lo más hermoso mirar cuando Dios transforma una vida, cuando Dios transforma un alma. Y quiero seguir pidiéndoles que sigamos orando, sigamos intercediendo por la violencia que hay en el mundo y en México, porque han estado empezando persecuciones hacia la iglesia, hacia los cristianos, a los que creen en Jesucristo, que
que están llevando la doctrina, como dice la palabra de Dios, están siendo perseguidos. Y oremos, intercedamos por ellos para que Dios sea quien tenga misericordia y se apiade de nosotros. Y quiero hacer una oración esta mañana para que Él bendiga este podcast. Y a ti que estás en tu casa, si tienes una enfermedad, si tienes depresión, si tienes ganas de atentar contra tu vida, si estás pasando una situación difícil, en este momento te pido que ores y que le pidas a Dios que Él tome tu carga, que Él tome eso que tienes en tu corazón y lo quite para que sientas paz y llenura del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a ti, que eres el dueño de todas las cosas, el creador del universo, Señor. Te pedimos que tú seas quien bendigas a todos los que escuchan este podcast, Señor. A todos los que están escuchándolo, Señor, tú seas quien los llenes de paz, de benignidad, que tu Espíritu Santo los cubra, los sature, Señor. Toca, Señor, los corazones de las personas que tienen enfermedad, si tienen cáncer, si tienen leucemia, esclerosis múltiple, Señor. Cualquier enfermedad, Señor, tú la llevaste en la cruz, Señor. Tú tienes el poder para sanar, para liberar a los que estén oprimidos por algún ataque del enemigo, Señor, de depresión, de estrés, Señor, o que quieran atentar contra sí mismos. Tú seas quien obres en sus vidas, obres en sus corazones, y que tu Espíritu Santo les dé esa paz que necesitan, que los llene de ese amor que necesitan, Señor. Tú seas quien supla las necesidades de cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero dar gracias a todos los que se den un tiempo para acompañarme en este podcast esta mañana. Les agradezco infinitamente a los que me transmiten en los grupos y a todos los que cada fin de semana se dan un tiempo para acompañarme, para que Dios hable en nuestros corazones, ya que no más habla ustedes. Créeme que cada que yo doy una palabra, el Señor la habló a mi corazón y trató conmigo con ella. Y el Señor es el que me hace ver y entender la palabra y poderla transmitir a ustedes para que sea de bendición para sus vidas. Creo que todos necesitamos que Dios llene nuestros corazones, y la única manera de que Dios trabaje con nosotros es renovándonos cada día en su presencia. Es muy importante que cada día vayas a la presencia de Dios y te humilles delante de Él y pidas perdón por los errores que has cometido, ya que dice la palabra del Señor que cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. La única manera es cada día ir y meternos en la presencia de Dios cada mañana, y como su misericordia es nueva cada mañana ir y pedirle perdón para que Él renueve nuestras vidas, nos cubra con su sangre preciosa y que podamos seguir adelante limpios de todo pecado y de toda maldad. En este día voy a hablar de un hombre y quiero titularlo Él quiere que subas. Y estoy hablando de un profeta que Dios usó grandemente en la antigüedad. Dios lo usó de una manera muy hermosa a este profeta. En una de las ocasiones venía un ejército a apresarlo porque creían que el rey estaba muy molesto porque alguien le avisaba todo lo que iba a hacer al rey de Israel. Y le dijeron, no es que le estén avisando, es que tiene un profeta que Dios le dice lo que va a pasar, lo que va a hacer, y va y se lo dice al rey, y por eso es que no caen en nuestras trampas. Y manda un ejército a que vayan por él. Pero este hombre Dios lo usaba grandemente y cegó al ejército completo. Y ya más o menos tienes idea de quién es. A otro general lo llevó y lo hizo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Efectivamente, estamos hablando del profeta Eliseo. Un hombre que Dios usó de una manera grande. Pero créeme que ese mismo Dios que hizo esas maravillas en aquel tiempo es el mismo Dios al que servimos hoy y el que puede seguir haciendo maravillas grandes, porque dice que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, en su nombre hablarán otras lenguas, en su nombre serán sanidades, se harán liberaciones. Habrán grandes proezas en el nombre del Señor Jesucristo, porque es el mismo que hizo estos milagros en la antigüedad, es el mismo Dios que hoy nosotros alabamos y servimos. Pero no quiero perder el enfoque de lo que quiero hablar hoy, porque sería meterme en otro tema. Y hoy quiero hablar de este hombre, y voy a hablar en específico de una porción que se encuentra en 2 de Reyes 6, del 1 al 7, que dice de la siguiente manera. Un día los profetas le dijeron a Eliseo, mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Déjame ir al río Jordán, allí tomaremos troncos y nos haremos una casa. Eliseo le contestó, está bien. Vayan. Entonces uno de los profetas le dijo, ven con nosotros
Por favor, él contestó, está bien, iré. Así que Eliseo los acompañó. Y cuando llegaron al río Jordán, cortaron algunos árboles. Mientras uno de los profetas estaba cortando el tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó Eliseo, maestro, esa hacha no es mía, me la prestaron. Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Cuando lo mostró el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí, haciendo que el hacha flotara. Y dijo, sácala. El profeta extendió su mano y tomó el hacha. Podemos ver en este pasaje de la Escritura que estos profetas vivían con el profeta Eliseo, vivían en una casa la cual ya se les hacía pequeña donde estaban habitando, querían expandirse, querían hacer algo más grande. Entonces le piden al profeta ir a cortar leña al río Jordán para poder hacer otra casa y poder habitar en un lugar más espacioso, ya que donde estaban con el profeta se les hacía muy pequeño. Y yo creo que todos en un momento de la vida nos sentimos que el lugar donde estamos ya no cabemos. Creemos que si nos salimos de esa cobertura podemos ir a otro lugar mejor. Yo recuerdo que cuando yo era joven, cuando yo empecé a querer irme a ver cosas que no había mirado, cosas que no había experimentado, le dije a mi papá, vine a hablar con mi papá era un hombre de Dios, usado grandemente por el Señor. Y le dije, papá, le dije, yo ya no voy a venir a la iglesia porque no quiero dañar tu testimonio, no quiero que digan que tú me dejas hacer lo que yo quiero. Y decidí hablar con él y decirle que iba a irme. Mi papá me dijo, hijo, no dejes de buscar al Señor, el Señor es amplio en misericordia, pídele que Él obre en tu vida. Mi papá siempre me insistió en que yo buscara al Señor. Y muchas veces, así como yo en ese tiempo, no entendemos y nos desviamos y nos vamos a buscar en este mundo, a buscar lo que no encontramos en la iglesia, lo que no encontramos, y lo hablo mucho a los que fuimos criados en la iglesia, que nacimos en el evangelio, porque nosotros nunca vivimos lo que era el mundo, lo mirábamos de lejos, era algo como este profeta, vivían con Eliseo y siempre estaban bajo la cobertura de Eliseo. Entonces siempre está uno bajo la cobertura de alguien que es usado por Dios y uno ve el mundo y es atractivo el mundo llama la atención y uno lo mira con atractivo, o sea, lo ves atractivo y quieres ir allá. Así los profetas estaban cansados de vivir en una casa pequeña y querían hacer una expansión para abrirse a algo más grande. Y así nosotros nos vamos queriendo abrir hacia algo más grande, hacia algo que no conocemos. Y vamos viendo cómo nosotros nos vamos alejando del Señor, vamos yéndonos hacia algo que no conocemos y nos vamos al río que es este mundo. Nos metemos a un lugar donde hay mucho movimiento, hay muchas cosas que no conocemos y vamos a buscar creyendo que ahí en ese mundo vamos a encontrar lo que no tenemos acá. Cuando acá teníamos todo, pero no lo entendíamos, porque no lo mirábamos, porque era, como dice su palabra, inatractivo para que le deseemos. Es inatractivo, no lo vemos atractivo, no vemos el evangelio como algo que nos llame la atención. Más de niños que miras que tus amiguitos van a esto, van al otro, y el mundo se ha encargado de hacer tantas cosas atractivas que llaman la atención y te hacen desviarte del propósito de Dios. Y cuando eres grande, pues igual, ya llegas, empiezas a mirar el mundo, empiezas a ver, pues no sé, discotecas, empiezas a ver que unos amigos toman, otros fuman. Te empieza a llamar la atención todo lo del mundo y empiezas a creer que ahí vas a encontrar lo que acá tú sentías que no tenías. Y empiezas a vivir esa vida y una cosa te va llevando a otra. Y empiezas primero queriendo tú crecer económicamente, te metes a estudiar y en la misma escuela te van confundiendo. Por eso dice su palabra que hay cosas que hacemos que parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Lo dice en Proverbios 14:12. Muchas cosas que a nosotros a veces nos parece que están bien y nosotros creemos que estamos bien, pero cada pequeña cosa que vamos haciendo, que va rompiendo nuestra relación con el Señor, nos va matando esa unción que Dios puso en nosotros y nos va quitando esa unción, nos va quitando, nos va matando espiritualmente. Todas esas pequeñas cosas que vamos haciendo, y más tú que fuiste creado, que tú naciste en el evangelio, que te criaste ahí, que tenías esas raíces puestas en tu corazón y empiezas a salirte de tu cobertura. Yo no sé a cuántos de ustedes, al menos a mí me pasó, que cuando hacía algo que no estaba bien al principio, yo sentía un pensar en mi corazón, sentía que algo no estaba bien dentro de mí de lo que había hecho. Pero eso,
poco a poco se va matando, lo vas matando al grado de que al último se cauteriza y ya no sientes nada, porque vas yéndote cada vez más y más hacia las cosas del mundo y no vas sintiendo cómo te vas alejando de la presencia de Dios, vas dejando de lado la presencia de Dios. Estos profetas se fueron para el río para cortar árboles, para construir una casa nueva. Y muchas veces el propósito con el que lo haces es bueno. El propósito con lo que haces tú es de crecer económicamente, de tener una mejor casa, de meter un mejor carro, de hacer algo más grande. Pero eso que hacemos nos lleva a desviarnos del propósito de Dios y salirnos de la cobertura de Dios. Y empezamos a caer en las cosas que nosotros nunca pensamos caer, porque de primero vemos como bueno, nunca se te va a mostrar el enemigo de una como malo. El enemigo siempre se va a disfrazar como oveja. Como oveja se disfraza para poderse meter en tu vida, para poderse meter en tus cosas y te empieza a enredar. Y no te das cuenta porque según tú estás construyendo algo bueno y estás trabajando en algo que a tus ojos no se ve mal. Pero ya estando ahí empiezas a claudicar, empiezas a caer en las cosas que este mundo va poniendo en nuestro camino. Recuerda que el río lleva de todo. El río lleva maderos, lleva tierra, lleva animales muertos. En el río corre de todo. El río arrasa y lleva de todo. Y así en el mundo hay de todo. Hay maldad, hay cosas que también son buenas, hay cosas que no son tan buenas, hay cosas que te ayudan, hay cosas que te dañan. Pero en el río hay de todo. Hay de todo. Y así es el mundo. En el río del mundo hay de todo. Vas a encontrar de todo. Pero créeme que nada de lo que hay en ese río te va a edificar y te va a llevar a la presencia de Dios. Aun cuando son cosas que parecen buenas, como el estudio, como el crecer materialmente, el lograr cosas en tu vida que necesitas, que tal vez sí las necesita uno para vivir en este mundo, pero recordemos que nuestro paso por este mundo es pasajero. Nuestro reino es celestial, no es en este mundo. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en lograr crecer en este mundo y hacer cosas para habitar en este mundo, el cual es pasajero para nosotros. Nosotros tenemos, que dice su palabra, hacer tesoros en los cielos, hacer nuestra casa en los cielos, crear algo especial en los cielos, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra todo es pasajero, amigo mío. Déjame decirte que lo más importante es hacer tesoros en los cielos, dice la palabra de Dios, donde la polilla no daña nada, ni el ladrón puede hurtar lo que hiciste ahí. Nadie puede llevarse lo que tú hayas logrado y que tengas en los reinos de los cielos. Pero aquí sí el enemigo va, te hurta, te roba, que vino a eso. El Señor lo reprenda. Vino a robar, a matar, a destruir. Y por eso es que muchas veces empiezas a andar cabizbajo. Porque ya te desviaste de lo que Dios tenía para ti, de ese río, de esa vida que Dios tenía para ti, esa unción que Dios tenía sobre ti. Te alejaste de esa unción y el enemigo empieza a hacer sus estragos en nosotros, empieza a golpearnos y empieza a enredarnos y a hacer estragos en los cuales nos va envolviendo en ese río y te hunde y te empieza a hundir esa unción, empieza a hundir esa unción. Por eso dice en Colosenses 2:8, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Colosenses 2:8. El mundo así es. Hay tantas corrientes, tantas cosas que nos llevan a perder el propósito que Dios puso en nosotros, nos llevan a desviarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros y a salirnos de la cobertura de Dios. Porque empezamos a creer en el humanismo, en el que Dios es bueno, Dios no castiga, porque Dios es un Dios que solo quiere que el hombre sea feliz. Dios no quiere gente que no sea feliz. Y empezamos a creer este tipo de mentalidades que sí son muy humanas. Sí son cosas que a la humanidad le parecen muy bien porque son cosas humanas. Como lo dice su palabra, son humanas. Son humanitarias. Son de ayudar al humano. Y sí, el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros. Pero sobre todas las cosas, dice el Señor, aparte de amarnos, lo primero es que tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y dice el Señor que el que lo ama hace lo que dice su palabra, hace su voluntad. Entonces, el amar a Dios, por eso está sobre el amar a tu prójimo. Porque tú, aunque ames mucho a tu prójimo, no puede estar por encima de lo que tú amas a Dios. Primero tiene que estar lo que tú amas a Dios de lo que tú vayas a hacer hacia tu prójimo.
Porque tu prójimo lo puedes amar mucho, pero si tu prójimo está haciendo cosas y te quiere llevar a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, tienes que rechazarlo y decirle, no puedo, porque va en contra de lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me ordenó, lo que Dios me puso en mi corazón que yo hiciera en este mundo, y lo que tú me estás llevando es a algo que son creencias humanas, son cosas que no son razonamiento de Dios, sino son razonamientos tuyos. Y yo no puedo ir a la razón humana, yo tengo que ir al razonamiento de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es a lo que Dios nos invita, a hacer su voluntad y a caminar por sus caminos. Porque por eso dice en su palabra, también les he dicho, deténganse en los cruceros del camino y pregunten qué camino deben seguir. Y no se aparten de él, solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Pero ustedes se niegan a seguirlo, dice el Señor. Porque nos negamos a seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es difícil. No es fácil. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. Pero por eso dice que manda a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia y que nos ayude a sostenernos en el momento difícil para poder superar las dificultades que el enemigo ponga en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, que es desde el que nos tenemos que sujetar. Por eso es muy importante seguir los caminos del Señor. En otra versión dice volver a la senda antigua. Que volvamos a la senda antigua y caminemos por ella. Porque el Señor es lo que quiere de nosotros. Si tú fallaste, si tú caíste, está bien, levántate. El Señor te ama y dice que si 7 veces caes, 7 veces te vas a levantar y Él te va a sustentar. Pero lo más importante para que tengas la salvación es que te mantengas llevando su palabra. Que te mantengas firme creyendo lo que Él dice en su palabra y haciendo su voluntad. Porque es la única manera que vas a heredar la vida eterna. No porque los humanos digan que Dios es bueno y no te va a hacer daño, que Dios no te va a hacer daño. Dios es un Dios de amor, dicen muchos. Y ahorita está eso de que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de la restauración. Dios restaura corazones. Y mientras haya vida y tú tengas oportunidad de humillarte y pedirle perdón a Dios, créeme que la puerta está abierta. Pero es muy importante que entendamos que esa puerta se va a cerrar si tú no haces caso y si no haces la voluntad de Dios. Porque por eso dice en Apocalipsis, pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos, los lanzaré al lado de fuego y azufre y llamas. Allí quedarán separados de mí, dice, para siempre. O sea que no te engañes, amigo, no te engañes. Dios, la palabra de Dios no tiene salidas falsas, no tiene cruceros donde tú te puedas ir a esconder. No existe el purgatorio. Si te han dicho eso, te están mintiendo. No existe un ídolo de hecho de manos que tú puedas ir a adorar, o que tú vayas y le lleves una veladora y se la pongas y crees que por eso vas a ser salvo. Créeme que eso te está llevando a la idolatría y te va a hacer que te pierdas, amigo mío. Perdóname, yo no te puedo decir algo que la palabra de Dios no dice. Yo estoy para hablar la verdad, y la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Dice que esos santos no pueden comer, no pueden hablar. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no te pueden tocar, tienen pies pero no pueden caminar, si se caen no se pueden levantar solos. Y muchos te engañan diciéndote que es porque es semejante a Jesucristo, que fue el que murió en la cruz. Mentiras. Cristo nadie lo ha mirado. Tienen más o menos la idea de cómo era, pero yo quiero saber quién lo ha mirado para decir que es de una manera u otra. El único que sabe cómo es mi Dios Padre Celestial, que lo mandó para que viniera y nos limpiara de todo pecado a todos nosotros. Entonces no hay nadie que te pueda decir que un santo es así o es así. Ahora, Dios no dijo que iba a dar santos. No hay nadie que te pueda quitar tus pecados, ni a nadie te pueda hacer un milagro, solo Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice que es Jesucristo mismo. Y esto es la idolatría. Es idolatría ir ante una virgen. La virgen era la madre de Dios, la cual sí nosotros creemos que era como un apóstol, una mujer que Dios bendijo con una gran bendición de traer al Hijo de Dios al mundo. Dios la tenemos en alta estima por ser la madre de Dios, pero era un ser humano como tú y como yo. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios, y la única manera de acceder a la gracia de Dios es por medio de Jesucristo mismo. No hay otra manera, no hay un atajo.
Si te han dicho eso, te han mentido. Si te han dicho que si te vas de rodillas brincando hasta una iglesia, desde una calle hasta otra, desde aquí hasta Guadalajara, y que te van a perdonar tus pecados y que se te va a hacer una manda, Dios ya pagó por ti en la cruz. Dios sufrió en la cruz. Dios fue crucificado en la cruz. A Dios le clavaron sus manos, lo latigaron, sufrió heridas grandes por ti, por amor a ti. Sufrió lo que no tenía por qué sufrir, para que tú vengas todavía a decirle al Señor que necesitas hacer eso, si Él ya hizo ese sacrificio por ti. Estás diciendo que el sacrificio de Dios no fue en vano. Estás diciendo que el sacrificio de Dios no sirvió de nada. Que necesitas tú hacer eso para que te limpien un pecado, para que te cumplan un propósito. Si el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas insondables que tú no conoces. No necesitamos ir a ningún lugar, a algún altar o hacerle algo a alguien. Tú solo híncate y clama al Señor donde estés y Él va a responder tu oración, porque dice, clama a mí, yo te responderé. No hay lugares, no hay nada alterno. Lo que está escrito en su palabra y es muy simple. Entrégate, ríndete al Señor. Si has fallado, si te has ido de la presencia de Dios, búscalo. Pero no te vayas con doctrinas falsas, no te vayas a doctrinas que no son verdaderas. No te pierdas. Tampoco te fijes en el hermano, en el amigo. La salvación es personal. Ni yo te voy a salvar a ti, ni tú me vas a salvar a mí. Cada quien tiene que salvarse a sí mismo, porque la salvación es de cada quien, dice la palabra de Dios. Nadie puede salvar a nadie. Yo lo que hago es dar una palabra para que tú entiendas que tú tienes que venir a los pies de Cristo, que tienes que enmendar tu camino, que tenemos que enmendarlo. Yo estoy haciendo lo posible. Yo enmendé mi camino y cada día me esfuerzo por alcanzar, como dice el apóstol Pablo. Cada día me esfuerzo por alcanzarlo. No pretendo ya haberlo logrado, pero cada día camino hacia adelante sin mirar atrás, sin ver atrás, sin buscar nada atrás, porque atrás ya está todo lo que me hacía daño a mi vida y adelante está la gloria de Dios que quiero ver un día cuando yo sea arrebatado a los cielos, a su presencia. Ahí es lo que estamos buscando, llegar a la presencia del Señor, caminando hacia su presencia. Y es lo que quiero que tú entiendas hoy, que Dios lo que quiere es que tú estés con Él, que seas salvo, que seas lleno de su Espíritu Santo, que Él quiere que tú te rindas ante su presencia. Oh, cómo quisiera yo que tú entendieras la misericordia y el amor de Dios que tiene para con nosotros. El amor que Él tuvo para nosotros. Que todo ya está dado, no ocupas hacer nada, solo humillarte y decirle a Dios que vas a hacer su voluntad. Y Él te va a dar grandes cosas. Por eso dice que es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición. Porque es un camino ancho y lleno de cosas fáciles que el enemigo ha querido engañarnos en este tiempo. Mucha gente va por ese camino porque todo es fácil. Es muy fácil decirle, ay, ese me hizo algo, ya no le voy a hablar, lo voy a ignorar, ya no lo quiero. Es muy fácil decir, el que me hizo daño, yo ya no quiero que me hable. Ay, el que esto, y empezamos a agarrar una actitud de lo que nos ponen en las redes sociales o cosas que nos dicen humanas. Pero el Señor te dice, si tu enemigo te hizo daño, ora por él y bendícelo si te maldijo. Busca al que te hizo daño y dile que lo amas. Porque el Señor nos mandó a amar a todos. El Señor quiere que todos seamos salvos. El Señor nos habla del amor, un amor incondicional, porque el cielo tuvo un amor incondicional hacia nosotros. Si se entregó a sí mismo por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien porque te hizo un daño, porque te dañó, porque te hizo algo que no te gustaba? Ámalo y dile que lo amas en el amor de Cristo y que amas y que quieres que sea salvo cuando Cristo venga por su pueblo. Que Él se rinda ante Dios. Que Él obre en su corazón. Yo todos los días clamo por los que me quieren hacer daño, por los que buscan mi vida, por los que quieren hacerme daño. Yo oro todos los días y pido al Señor que tenga misericordia de ellos, que haga la obra en sus corazones para que vean la luz redentora que ha venido a mi vida. Así como dijo el apóstol Pablo, esa luz que encontró Pablo en el camino, así que venga y los ilumine y los ciegue y les haga abrir los ojos a algo espiritual, algo nuevo, algo grande y hermoso, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi vida. Por eso estoy aquí hablando este día, porque el Señor cambió mi corazón. Porque hubo un tiempo que así como ese profeta, cuando yo estaba golpeando en el mundo los árboles y haciendo y deshaciendo, mi hacha cayó al río y se hundió y se fue hasta el fondo y mi unción se acabó. Yo me sentía perdido, sentía que ya no había esperanza para mí, sentía que mi vida había terminado, sentí que mi vida espiritual estaba muerta. Porque yo me había enredado tanto en este mundo que yo sentía que ya no tenía nada para mí.
que ya en Dios yo ya no podía encontrar nada, porque yo sentí que estaba fuera de la gracia de Dios, que yo ya no tenía oportunidad de volver a los pies de Cristo por tantas cosas que había hecho. Yo me pensaba excluido de la gracia de Dios. Y esa hacha se fue hasta el fondo, esa hacha, esa unción que yo tenía, ese poder que Dios había puesto en mí, lo usé para hacer otras cosas. Y un día la perdí y se fue al fondo del río, revuelto entre el río. Ahí estaba revolcada esa hacha, golpeada por troncos, golpeada por piedras, golpeada por animales muertos, golpeada por tantas cosas que vinieron a mi vida y fueron golpeando esa hacha y la fueron hundiendo cada vez más y enredándola en el polvo. Hasta que un día llegó un siervo del Señor y me dio una palabra viva. Una palabra que venía del Señor y me dijo que Dios iba a restituirme, pero que yo tenía que cambiar mi vida. Que Él me iba a dar una vida nueva, pero que yo tenía que enmendar mi camino y poner mis pies en la brecha y tomar el arado y no mirar atrás. Y ese hombre me dio una palabra viva. Y así como el profeta Eliseo aventó un tronco al río y esa hacha empezó a subir, a subir, a subir, porque esa palabra que me dio me fue levantando, me fue levantando y me fue levantando hasta que un día flotó. Y cuando flotó me dijo, tómala, tómala. Y yo la tomé y la agarré y la apresé para mí y la puse en mi corazón como un sello. Y ahora la llevo como un sello de mí, en mi corazón puesta, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó y me trajo de las tinieblas a su luz admirable, para que tú tengas vida y vida en Cristo Jesús, para que vengas a los pies de Cristo. Por eso estoy aquí, como decía la palabra del Señor cuando llegó Juan, una voz que clama en el desierto para que aquellos que quieran venir a Cristo y tener vida eterna vengan a Él. Él quiere darte vida y vida en abundancia, quiere llenar corazones de paz, de amor, de benignidad. Él quiere darte lo que yo tengo, el amor que Él puso en mi vida, la paz que Él puso en mi vida. Él te la quiere dar a ti y Él quiere dártela a ti, amigo mío. Dios es tan hermoso y tan grande y tan bello que cuando entiende uno, empiezas a leer las escrituras, se te empiezan a abrir y empiezas a entender la grandeza de Dios. En lugar de leer libros de superación humana, en lugar de leer libros de esoterismo y de cosas vanas y perdidas, que son cosas que ya fueron derrotadas por Cristo en la cruz, ponte a leer la Biblia, la palabra de Dios, la cual es viva, es como una espada de dos filos que traspasa el corazón, dice, y traspasa el alma, para que tu alma sea atravesada por esta palabra y sea transformada y completamente cambiada. Créeme que el Señor cambiará tu lamento en gozo y vas a vivir una paz llena, genuina en Cristo Jesús. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. No te preocupes por hacer una casa, por hacer un lugar aquí en la tierra. No te preocupes por hacer algo aquí. Esto va a fenecer, todo esto va a acabar. Pero ocúpate por hacer un lugar en los cielos. Porque allá nadie te va a robar, nadie te va a andar escondiendo porque te van a querer quitar lo que tienes. Allá no va a ir Coppel ni el banco a quererte quitar lo que compraste porque ya no tienes para pagarlo. Ahí lo que hagas queda para siempre y queda en las manos del Señor. Lo ve el Señor y lo guarda y lo atesora para que cuando tú llegues te ponga un galardón por eso que hiciste y te dé una corona de justicia, la cual te la da el Dios justo y redentor de nuestras vidas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Allá hay muchas moradas. No les habría dicho, dice, que voy allá a prepararles un lugar. No les había dicho que voy a prepararles un lugar, les dijo el Señor.
Él se fue a prepararnos un lugar cuando fue ascendido al cielo y está esperándonos con un lugar listo para ti y para mí. Solo es que tú entiendas que esa hacha que tú tenías, que dejaste que se fuera al río y se hundiera, es tiempo de que la levantes, la tomes y tomes esa unción y la vuelvas a poner en tu corazón y vuelvas a caminar en los caminos del Señor, que es un camino angosto, pero ese camino angosto, difícil, te va a llevar a tener una victoria en Cristo y vas a ser salvo tú, y no nomás tú, sino toda tu casa. El Señor quiere darte vida eterna. Con esto quiero cerrar. El Señor te ama. El Señor nos ama tanto que quiere darnos vida eterna. El Señor ya dio y pagó el precio por ti y por mí. No dejes que tu unción quede en el suelo. Sácala de ahí como esa hacha flotó. Sácala y sácale filo. ¿Cómo le vas a sacar filo? Ayunando, orando, poniéndote en las manos del Señor, leyendo la Biblia, lo cual te va a hacer que esa navaja de esa hacha sea afilada, para que cuando tengas que usarla, cortes de tajo al enemigo y no pueda acceder a ti, porque vas a estarlo cortando con esa hacha que Dios te dio. Úsala y deja que flote y la tomes y la uses para que Dios te dé la victoria. Quiero agradecer a todos los que escucharon este podcast. Quiero darles las gracias, los amo en el amor del Señor Jesucristo. Aleluya. A mi amigo Javier por apoyarme a transmitir. A mi esposa Evelyn, que me está ayudando aquí también. Estamos haciendo un trabajo de 3. Muchas gracias, Dios les pague por apoyarme, él allá y ella aquí transmitiendo, usando los equipos de la transmisión. Quiero agradecer a Mayra Jiménez Miror, Dios te bendiga, Dios te pague. Ana Vizcaíno, a Don Irán Martín del Campo, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde, un abrazo. A mi pastor Jonathan Rentería, Dios te pague, hermano, Dios te pague por todo tu apoyo. Ha sido de gran apoyo para mi vida, me has ayudado mucho a levantarme y a mantenerme firme, buscando la presencia de Dios día a día. A Junior Trujillo, Capi, Dios te bendiga, un abrazo, Capi. A tío Chabelo, Dios lo bendiga y lo guarde, Dios le pague, Dios lo bendiga. Y a todos los demás que se hayan tomado un tiempo para escucharlo y que no puedo ver aquí, estoy poniendo los que miro que estuvieron, los que hayan estado y que hayan entrado y salido, Dios los bendiga. A los que me comparten y me escuchan en otros lugares, Dios los bendiga. Les agradezco de antemano que se tomen el tiempo de escuchar la palabra, pero yo esto lo hago para que vengas a los pies de Cristo. Créeme que si hago esto es para la honra y gloria de Cristo Jesús, para que sean alcanzados los que han de ser salvos y que un día podamos vernos con el Señor en gloria y alabarlo y glorificarlo en su presencia. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora y por el mismo lugar. Que Dios los bendiga y los guarde. El Señor esté con ustedes. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer